Mis hermanos, déjenme que empiece leyéndoles el fragmento de una carta que Jerónimo escribió en el 394 después de Cristo a un joven anciano. Y Jerónimo dijo lo siguiente, hoy en día muchos construyen iglesias con sus paredes y pilares de mármol reluciente, sus techos brillantes de oro, sus altares engastados de joyas. Pero de la elección de los ministros de Cristo no se presta ninguna atención. Y fíjense, mis hermanos, que tristemente estas palabras de Jerónimo eran una realidad tristemente no solamente en su tiempo, sino también muchas veces en la iglesia de hoy en día, en la cual se presta poca atención a lo que es la elección de los ministros de Cristo. Y uno de los grandes males que puede sufrir la iglesia es precisamente no prestar atención a qué hombre se escoge para llevar el gobierno y el orden de iglesia. Y la cuestión es que una iglesia puede sufrir daños por años, si se ponen precisamente aquellos siervos que no deberían estar, o aquellos siervos con unas cualificaciones, las cuales no son aquellas que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, mis hermanos, la Biblia toma atención a lo que son las cualificaciones de aquellos que serán siervos de Dios para guiar y servir en su iglesia. No todos podrán ejercer precisamente esos oficios. No todos estarán cualificados para ejercer los oficios de anciano, pastor y diáconos. Y precisamente en 1 de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 13, es donde nos encontramos una serie de listas donde se nos mencionan las cualificaciones para los obispos, ancianos, pastores y las cualificaciones para los diáconos. Así que tengan este texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 13 abierto delante de ustedes. Y aquí vamos a ver las cualificaciones que Dios mismo ha establecido tanto para los ancianos pastores como para los diáconos. Las cualificaciones para estos dos oficios tan importantes del orden y el gobierno de iglesia. Pero ahora bien, mis hermanos, antes de pasar a lo que es el análisis de estas cualificaciones que vemos en estas listas, hay tres cosas que quiero decirles. La primera cosa es que estas cualificaciones que aparecen en 1 de Timoteo 3 son cualificaciones reales, es decir, cualificaciones que deben encontrarse en la vida de aquellos que son ancianos pastores, en la vida de aquellos que son diáconos. Algo importante, obviamente, es que no se puede pedir lo que es perfección en la vida de aquellos que son ancianos y diáconos, perfección con estas cualificaciones. ¿Por qué? Porque obviamente debemos entender que tanto los ancianos como los diáconos son, al igual que ustedes, mis hermanos, pecadores que han sido redimidos por la gracia de Dios y que todavía se encuentran en un proceso de santificación y todavía no viven en la gloria eterna. Por lo tanto, todavía caminan en ese fruto de la santificación y Dios sigue formando sus vidas. Por lo tanto, no se puede exigir perfección absoluta en ellas. Ahora bien, son cualificaciones reales. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque algunos las han entendido como el ideal. El ideal que quizá no puede conseguirse aquí, pero que va a estar en la gloria. Y la cuestión, mis hermanos, es que evidentemente sí. Va a haber el día que seremos glorificados y seremos perfectos. Pero son cualificaciones reales porque los obispos y diáconos están llamados a gobernar y a servir a la iglesia de Cristo en el tiempo presente en este mundo y no en las esferas celestiales. Esta es la primera cosa que debemos tener presente. La segunda es que estas cualificaciones que vemos aquí, si se dan cuenta, muchas de ellas se solapan entre ancianos y diáconos. Muchas de las cualificaciones que vemos en los ancianos son aplicadas también a los diáconos. Con esto, lo que quiero decir, mis hermanos, es que lo que vamos a hacer cuando veamos estas cualificaciones va a ser explicar algunas, pero quizá cuando lleguemos entonces a los diáconos no volveremos a explicarlas todas porque ya las habremos explicado con los ancianos. Solamente marcaremos algunas diferencias importantes.
Y tercero, la tercera cosa que debemos tener presente en estas cualificaciones que se nos presentan en 1 de Timoteo 3 es que de manera específica tienen que estar en estos dos oficios, en el oficio de anciano pastor y en el oficio de diácono. De manera específica tienen que estar porque son oficios públicos. Son oficios que realizan su función de gobierno y de servicio de manera pública en la congregación y por lo tanto esas cualidades tienen que verse de manera específica en ellos. Ahora bien, algo muy importante es que estas cualificaciones de los ancianos y diáconos, el resto del Nuevo Testamento de una manera u otra las aplica a todo cristiano redimido en Cristo Jesús. De una manera u otra, estas cualificaciones también se encuentran a lo largo del Nuevo Testamento aplicadas a la vida de todo creyente. Por lo tanto, va a ser importante que cuando veamos estas cualificaciones, entre otras cosas, sirvan también como espejo para que todos en ellas podamos mirarnos de cómo tiene que ser la vida de aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios, redimidos por la gracia de Dios. Con eso, mis hermanos, de esta lista que se nos ha dado, hay dos cosas que podemos destacar y son bien simples. Primero, las cualificaciones que como congregación debemos buscar de nuestros ancianos pastores. Y segundo, las cualificaciones que como congregación debemos buscar de nuestros diáconos. Vamos al primer punto, las cualificaciones que como congregación debemos buscar de nuestros ancianos pastores. Aquí hay 4 cualificaciones. Si alguien pensaba, qué bien, hoy Rubén tiene 2 puntos. Bueno, tengo 2 puntos, pero primero tiene 4 subpuntos, ¿ya? Así que no se libran, mis hermanos. Fíjense que el primero, hay 4 cualificaciones importantes para los ancianos pastores. Y la primera es la cualificación del deseo personal al pastorado. Y fíjense que esto lo vemos claro, mis hermanos, es la primera cualificación cuando vamos al versículo 1 del capítulo 3. Fíjense lo que Pablo aquí establece. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Acuérdense que había 3 términos para definir este oficio: anciano, obispo, pastor. Por lo tanto, cuando se habla de obispado, se está hablando de ancianato, se está hablando de pastorado. Fíjense cómo empieza Pablo. Palabra fiel. De otra manera, esto puede ser entendido como asunto fidedigno. Una palabra que es totalmente confiable. Y es que Pablo está utilizando el mismo lenguaje que ha usado ya previamente para referirse a lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense cuando vamos al capítulo 1 de 1 de Timoteo y en el versículo 15, fíjense lo que Pablo determina allí, utiliza la misma expresión. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo de que ese evangelio, de que Cristo vino al mundo, y vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo se sitúa como el primero. Pablo está diciendo, esa palabra, este asunto es fiel, fidedigno, inerrante, y por tanto es digno de toda aceptación. Y ahora con el mismo lenguaje, y es el mismo lenguaje, mis hermanos, porque ahora estas características de ancianos y diáconos surgen precisamente del Evangelio. Pablo dice, hay otra palabra que es fiel, otro asunto que es fidedigno y que es plenamente confiable. Ahora bien, este asunto fidedigno y confiable, Pablo lo aplica al deseo, al anhelo del obispado, al anhelo del pastorado. Fíjense el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y fíjense que aquí hay 2 cosas, mis hermanos, que debemos tener presente. 2 cosas que debemos considerar en cómo Pablo expresa lo que dice en el versículo 1. Fíjense que lo primero que dice es que el anhelo al obispado, el anhelo al ancianato y al pastorado es una buena obra. Es un buen anhelo, un buen deseo, no es algo malo. Pablo aquí está determinando, está dando con la expresión desea una buena obra, está dando una valoración a lo que es el obispado, una apreciación a lo que es al pastorado,
un valor a lo que es este oficio de anciano pastor. No sabemos exactamente por qué Pablo lo está expresando de esta manera. Posiblemente podía pasar lo que quizá pasaba con Tito. Acuérdense de que Pablo dejó a Tito en Creta para que estableciese ancianos en las diferentes iglesias, para que estableciese ancianos, corrigiese lo que era deficiente, y posiblemente Timoteo quizá también tenía que hacer lo mismo, y quién sabe si es que no había vocaciones en aquel momento y no había aquellos que quisiesen el ancianato y el pastorado. No se nos dice por qué Pablo lo expresa así. Lo que sí se nos dice, mis hermanos, y eso es importante, lo que sí se nos dice es que Pablo entiende que el deseo, el anhelo a ese obispado, a ese pastorado, es el deseo de una buena obra. Es el deseo de algo bueno. Mis hermanos, Pablo lo que hace aquí está vindicando la importancia y lo bueno del ancianato y el pastorado, y de manera implícita está animando precisamente al ejercicio de ese deseo. Está animando al ejercicio de aquellos que anhelan y quieren pastorado y el ancianato. Y mis hermanos, ¿saben qué? Una de las cosas posiblemente en el día de hoy es que hay muchos, y se habla de que hay poca vocación en el tema del pastorado y el ancianato. Y posiblemente la razón de esto es porque existe poca valoración de lo que es precisamente ese oficio. Poca valoración de importancia de lo que es precisamente el oficio de anciano pastor. Se ve más muchas veces como algo pesado, como una carga, como algo que no llega a ningún sitio, y eso desvaloriza esa buena obra que Pablo determina aquí. Y en parte, hoy quizá hay muchas cosas de reflexión personal a veces, pero en parte, mis hermanos, somos los pastores los que tenemos culpa a veces de desvalorizar esa buena obra deseada. Porque las cargas del ministerio son muchas y grandes. Y muchas veces vamos con las caras largas y decimos, bueno, quizá mejor sería dedicarse a otra cosa, vivir tranquilo a otra cosa, trabajar de lunes a viernes y tener los fines de semana tranquilos, y de esta manera sí ya no pienso en nada y no tengo preocupaciones. A veces somos los mismos pastores los culpables de desvalorizar precisamente esa buena obra deseada de la cual habla Pablo. Pero en algunas ocasiones, mis hermanos, también son las iglesias las culpables. También son las congregaciones las culpables, donde se devalúa lo que es la honra y el deseo a ese ministerio. Donde se devalúa la importancia y el respeto del ministerio pastoral y de los ministros de Cristo, no considerando y no recordando a aquellos que velan por vuestras propias almas. Por eso, si se fijan, mis hermanos, muchas veces, y no siempre es así, y doy las gracias a Dios porque no siempre es así, pero fíjense que muchas veces aquellos que menos quieren saber del deseo al obispado y al pastorado, ¿saben quiénes son normalmente? Y no siempre es así, pero suelen ser los hijos de los pastores. Porque suelen decir, para esto yo ni me meto. Pero fíjense que Pablo aquí, mis hermanos, le da la vuelta al asunto. El apóstol Pablo está diciendo que la palabra fiel, digna, es que aquel que desea obispado está deseando una buena obra, algo que es bueno en gran manera. Y mis hermanos, creo que no hay nada mejor, creo que no hay trabajo mejor que servir al rebaño por el cual Cristo dio su vida. No hay llamamiento más elevado, no hay llamamiento más sublime, como Lloyd Jones decía, que predicar lo que es todo el consejo de Dios, que enseñar la palabra de Dios y ver cómo esa palabra, mis hermanos, forma por la gracia de Dios al rebaño, a la imagen de Cristo Jesús. No hay mayor llamado que este, por eso el deseo es una buena obra y en gran manera. Y fíjense el lenguaje que Pablo está utilizando. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. ¿De dónde viene este lenguaje? Buena
obra desea. Fíjense, mis hermanos, que hay diferentes buenas obras que Dios ha iniciado en la Escritura. Y la primera buena obra que Dios hizo fue la creación misma. Lo creó todo en 6 días y cuando terminó su creación, ¿qué es lo que Dios dijo? Vio todo lo que había creado y vio que era bueno y bueno en gran manera. La buena obra de la creación de Dios. Cuando Dios salva a los suyos, ¿qué es lo que Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 1:6? Que tenía la convicción de algo, estaba persuadido de algo, de que aquel que había empezado en vosotros, ¿el qué? La buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios, mis hermanos, empieza otra buena obra en aquellos que tienen el deseo al obispado. Y eso nos lleva al segundo punto a tener en cuenta en cómo Pablo expresa esto. Lo expresa como una buena obra, pero fíjense, es algo que es deseado, algo que es anhelado. Fíjense cómo Pablo utiliza 2 verbos que se llaman 2 verbos de voluntad. Fíjense cómo lo expresa. Palabra fiel, si alguno anhela, desea obispado, buena obra, desea. ¿Se dan cuenta? Son 2 verbos de voluntad. Son 2 verbos que expresan que el obispado, el ancianato, el pastorado es un deseo en la persona. Es un deseo en aquel que quiere servir en ese oficio. Y eso es importante que Pablo lo exprese así. Porque saben, muchas veces hablamos de lo que es el pastorado como un llamado. Y no me malentiendan. El pastorado es un llamado. Es Dios quien llama a sus pastores. Es Dios quien pone a los ancianos a pastorear el rebaño que Cristo ganó con su propia sangre. Recuérdense, son los dones del Cristo resucitado a su esposa. Pero pregúntense cómo ese llamado de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que tienen que servir. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Se abre el cielo y de repente aparece una voz del cielo que dice: estos son mis pastores amados, en ellos tengo complacencia, a ellos oíd. Y de repente los que están alrededor escuchan como una serie de truenos y no saben bien lo que se ha dicho. ¿Así se manifiesta? Mis hermanos, no se manifiesta así. Ese llamado de Dios a sus siervos suele manifestarse, ¿saben cómo? Con un deseo que crece en la vida de uno, con un deseo que crece en el corazón de uno, que uno muchas veces no entiende ni por qué eso crece allí, pero crece con un deseo de servir y pastorear el rebaño de Cristo Jesús. Si no hubiese llamado, ese deseo no crecería. Pero cuando el llamado de Dios se ejerce, ese deseo crece de manera irresistible en el corazón del llamado para desear esa buena obra al pastorado. Fíjense, mis hermanos, que lo podemos comparar con ese llamamiento eficaz a la salvación. Cuando Dios llama a aquel que es llamado, responde con arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Pero ¿por qué responde con arrepentimiento y fe en Cristo Jesús? ¿Responde en contra de su voluntad y de su deseo? No. ¿Por qué? Porque Dios ha regenerado su corazón. Dios ha hecho un nuevo nacimiento y en ese corazón transformado de piedra en carne le ha dado algo. Le ha dado una nueva voluntad que no tenía, un nuevo deseo que antes no tenía, el deseo de acudir a Cristo que antes no estaba en ese corazón de piedra, pero ahora en ese corazón regenerado sí late, y cuando Dios llama, se manifiesta con el deseo de acudir a Cristo Jesús. Pues mis hermanos, aquí es lo mismo. Cuando Dios llama, ese deseo, mis hermanos, empieza a latir en el corazón de aquellos que quieren ese obispado. Y a veces ese deseo es inmediato y otras veces es más progresivo. Hay aquellos que tienen clarísimo, mis hermanos, que inmediatamente quieren lo que es servir al rebaño de Cristo Jesús. Y hay aquellos que es más progresivo. Dios los pone en diferentes lugares. Dios los pone a servir en diferentes ministerios y poco a poco los va formando y ese anhelo crece en ellos.
Saben, esto lo vimos en más de una ocasión en el seminario. Llegas al seminario y en el seminario uno se piensa que eso va a ser, mis hermanos, como el Edén. De que ahí todo el mundo sabe perfectamente a lo que va. Y cuando uno llega al seminario se da cuenta de que Edén, nada de nada, mis hermanos. Te encuentras algunos de que tienen clarísimo de que quieren ir al ministerio pastoral. Te encuentras otros que se creen que lo tienen clarísimo y al final se ve que no tienen claro nada. Y después te encuentras uno que no sabe bien dónde están y poco a poco Dios, mis hermanos, va trabajando. Y muchos de los compañeros que tuve, sin tenerlo claro al principio, Dios despertó ese deseo y ahora están pastoreando diferentes congregaciones. Por tanto, fíjense que aquí Pablo no nos explica bien cómo ese deseo se genera, pero sí nos dice algo, que es buena cosa aquel que anhela ese obispado. Buena obra aquel que desea esto. Y quizá alguien me dirá aquí, bueno, Rubén, pero sabes, esto es muy subjetivo. Y mi respuesta es sí, es subjetivo y eso no lo hace ni menos real ni lo hace incorrecto en absoluto. Es subjetivo, pero ese deseo tiene que estar. Y mis hermanos, la primera cualificación, ya no hablo de ser creyente, ¿eh? La primera cualificación que aquí nos habla Pablo es precisamente que exista en aquel que puede ser candidato para el ancianado y pastorado, que exista el deseo en su vida de ese servicio, de ese oficio. No hay deseo, no hay llamado, mis hermanos. Y lo importante es que todo consejo pastoral y toda congregación que ratificará a los siervos que servirán en ellos, mis hermanos, es que tiene que considerar si ese deseo está en ellos. Hay hermanos que te les puedes acercar y les puedes hablar del consejo pastoral y su primera respuesta, ¿saben cuál es? Ni hablar. Pues bueno, ya tienes la respuesta de que ahí deseo, no mucho. Después quizá te acercas a otros, mis hermanos, y te dicen, bueno, no lo tengo claro. Dice, bueno, cuidado, porque Pablo también advierte, no pongas manos de manera rápida y corriendo. Vete con cuidado. Pero fíjense si Pablo aquí está hablando, buena cosa es desear esto, mis hermanos. La primera cualificación que debes mirar, congregación, que debemos mirar en aquellos que van a estar puestos como ancianos pastores, en ese consejo plural de aquellos que gobiernan el rebaño de Cristo Jesús, es que en ellos exista el deseo de esa buena obra. Simple, pero crucial, mis hermanos. Simple, pero importante. Ese deseo debe estar. Y otras veces quizás saldrá uno y dirá, pero Rubén, te sigo diciendo lo mismo. Esto es algo subjetivo. Y el corazón, ¿sabes que es más engañoso que todas las cosas? Y ciertamente el corazón es más engañoso que todas las cosas. Uno se lo puede montar, yo me lo guiso y yo me como ese deseo. Por eso, mis hermanos, por eso la Escritura, que es gloriosa, no nos deja en el ámbito de la subjetividad, sino que nos va a permitir ver que ese deseo presenta una evaluación objetiva. Presenta cosas objetivas por el cual podemos evaluar si ese deseo es fidedigno o no. ¿Y cuáles son esos elementos objetivos, mis hermanos? Son las siguientes cualificaciones que vemos en la lista. Fíjense, la primera es la cualificación del deseo personal al pastorado. Pero la segunda ahora es empezar a observar las cualificaciones del carácter personal de los ancianos pastores. Fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 2 en adelante, sobre todo el carácter personal del versículo 2 y 3. Y la verdad es que hay una gran cantidad de cualificaciones. Ya les digo, mis hermanos, que el mensaje de hoy, emocionante quizá no es, porque vamos a ir a través de una serie de cualificaciones, pero importante lo es de manera sublime. Fíjense que voy a considerar las cualificaciones estas y las voy a juntar cuando se repiten con los diáconos. Pero fíjense que en el versículo 2, mis hermanos, nos dice, pero es necesario.
Fíjense que Pablo va a establecer una necesidad aquí. Y esta expresión la va a volver a repetir en el versículo 7. Fíjense en el versículo 7. También es necesario. Bien, mientras estas dos expresiones nos dicen de que las cualificaciones que ahora Pablo va a mencionar no son opcionales en el carácter y en la vida de los ancianos pastores. No son opcionales, son necesarias de que estén en ellos. Y esas dos expresiones, pero es necesario, versículo 2, también es necesario, versículo 7, nos da una estructura, mis hermanos. Nos dividen las cualificaciones en dos grandes secciones. Del versículo 2 al versículo 6, veremos aquellas cualificaciones que tienen que ver con la vida personal del pastor, del anciano pastor. Concretamente, carácter personal y vida familiar. Y en el versículo 7, aquellas cualificaciones que tienen que ver con su vida pública, hacia afuera. Así que vamos poco a poco a ir considerando, mis hermanos, lo que son estas cualificaciones. Pero fíjense, en el versículo 12 nos dice, pero es necesario. Y aquí la Reina Valera se salta algo, mis hermanos, que es de suma importancia para ver la conexión entre el versículo 1 y el versículo 2. La Reina Valera se salta aquí un por lo tanto. Y ya saben que a mí los por lo tantos y los porqués me encantan, mis hermanos. Y en el versículo 2 hay un por lo tanto. Fíjense, el versículo 1 y 2 se leen de la siguiente manera. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por lo tanto, es necesario que el obispo sea, puntos suspensivos. ¿Se dan cuenta lo que ese por lo tanto está haciendo en el versículo 2? Está ligando lo que es el deseo personal del versículo 1, eso subjetivo, con unas cualidades, unas cualificaciones objetivas que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede evaluar y que todo el mundo puede entonces ver si ese deseo es legítimo, bíblico y establecido ahí por Dios o no. ¿Se dan cuenta? Ese por lo tanto nos va de lo subjetivo a lo objetivo. Y la primera cualificación que vemos aquí, mis hermanos, es que es necesario que el obispo sea irreprensible. Y fíjense que esto también se menciona en los diáconos. Fíjense en el versículo 10, al final. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, la cuestión es que, ¿qué quiere decirse aquí con irreprensible? Tanto para el obispo como para el diácono. Y mis hermanos, la idea de que sea irreprensible aquí no se refiere a que sea perfecto, impoluto y sin mácula. Es decir, que no cometa errores. Porque si es así, nadie podría estar. Si es así, el que tenga no tenga error, que tire la primera piedra, mis hermanos. No es la idea de que no haya error o no haya pecado, sino que es la idea que implica dos cosas. Primeramente, que aunque haya error y pecado, aquel que es irreprensible es capaz de lidiar inmediatamente y de manera íntegra en su vida con ese error y con ese pecado. Es alguien que es sólido y tiene la madurez suficiente para reconocer sus errores y lidiar con ellos. Y eso nos lleva a la segunda cosa, de que sea irreprensible se refiere a que no se le pueda echar nada a la cara. ¿Por qué? Porque lidia con sus errores, pero ahora cuidado. No se le puede echar nada a la cara, pero ¿en qué sentido? Porque, ¿saben? Siempre va a haber aquellos que son capaces de ver la paja en el ojo de su hermano y que no ven la viga que hay en el suyo. De esos hay y unos cuantos, mis hermanos. La idea de que sea irreprensible aquí se refiere a que sea irreprensible en relación a las cualidades que se están mencionando en estas listas. Que no se le pueda echar nada a la cara en relación a las cualificaciones para el ancianato o el diaconado que la Escritura misma menciona. Porque habrá ciertamente pecados que descualifiquen a un pastor, descualifiquen a un diácono.
Pero habrá otros de los cuales quizás se le podrá acusar que no serán descualificadores en su vida en base a lo que son estas cualificaciones establecidas por Pablo. Por tanto, la irreprensibilidad se requiere que no se le pueda echar nada a la cara en base a lo que es su función y cualidad de pastor, anciano, diácono, como la Biblia establece en estas listas. Y una de ellas es que sea irreprensible y marido de una sola mujer. ¿Vale? ¿Qué está diciendo aquí Pablo, mis hermanos? Bueno, por un lado está claro, ¿no? Que sea marido de una sola mujer. De que de repente no te encuentres que el pastor tiene 4 o 5 mujeres. ¿Ya? Esto sería por un lado, esto es lo fácil de entender. Pero hay otra cosa ahí dentro, mis hermanos. Hay otro significado. Y es que esa expresión se utiliza no solamente marido de una sola mujer en número, sino que se refiere a la idea de fidelidad sexual en el matrimonio, de fidelidad del anciano pastor en la relación de pacto con su esposa en el matrimonio. Esa fidelidad sexual, esa fidelidad de pacto, esa fidelidad con su esposa en ese sublime pacto del matrimonio. ¿Por qué? Porque fíjense lo que un autor dijo, Ligon Duncan, en relación a lo que está en juego en el matrimonio. ¿Qué es lo que está en juego en el matrimonio? Si les preguntasen eso, ¿qué responderían? ¿Qué es lo que está en juego en sus matrimonios? ¿Y saben cuál fue la respuesta del autor? El Evangelio. El Evangelio es lo que está en juego en todo matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el matrimonio cristiano, ¿qué es? El matrimonio cristiano es ese tipo, esa figura de un matrimonio mucho mayor, de un matrimonio mucho más glorioso, del matrimonio de Cristo Jesús con su esposa, la iglesia. Y el matrimonio cristiano tiene que ser reflejo y testimonio del matrimonio de Cristo con su amada esposa, la iglesia. Y mis hermanos, los pastores ancianos, los diáconos sirven, gobiernan el mayor matrimonio que existe, cuidan la mayor esposa que existe, que es la iglesia de Cristo Jesús. Por eso sus matrimonios tienen que ser en cierta manera el reflejo de eso. Por eso es necesaria la fidelidad en el matrimonio entre anciano y su esposa, porque ellos cuidan del matrimonio de la esposa de Cristo con Cristo Jesús. Porque ellos sirven en ese matrimonio, mis hermanos. Por eso el adulterio inmediatamente es descalificador para cualquier anciano, pastor o diácono de manera inmediata. Fíjense que para los diáconos también esto aparece en el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto es algo esencial, la fidelidad en el matrimonio, la pureza del ministro de Cristo en su vida matrimonial. La santidad del ministro de Cristo es esencial para el matrimonio de Cristo con su iglesia. Por eso descalifica el adulterio de manera inmediata, mis hermanos. Porque no solamente rompe el adulterio el matrimonio, sino que lo que hace es dañar seriamente a la esposa de Cristo Jesús. Y todos sabemos tristemente cuánto han sido dañadas iglesias, mis hermanos, profundamente por la caída en adulterio de muchos de sus líderes. Cuánto esposas de Cristo, mis hermanos, iglesias congregacionales, iglesias locales han sido dañadas porque sus líderes han caído en ese asunto. Por eso, mis hermanos, es un requisito fundamental. Y de aquí, ¿saben qué? Se abre un debate. Y es el debate de qué pasa con aquellos que están divorciados. ¿Pueden entonces servir o no servir? La cuestión es que evidentemente eso es un asunto delicado. Pero un pastor creyente, divorciado, y el divorcio es por causas que quizá no están establecidas en la Escritura, tiene que irse mucho cuidado si quizá no queda descualificado para el servicio de pastor. Si el divorcio ha sido antes de la conversión
o se ha producido por los motivos que la Escritura determina, adulterio, abandono del cónyuge, mis hermanos, entonces creo que debe analizarse individualmente cada caso y no pasar la brocha gorda sobre ello. Pero fíjense que esto, mis hermanos, esa fidelidad es una cualificación que debe estar en todo anciano y en todo diácono. Lo segundo es que fíjense cuando Pablo sigue avanzando. Ya digo, no me puedo entretener las voy a explicar, pero no me puedo entretener mucho en todas las cualificaciones. Es necesario que sea marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué significa eso de sobrio, mis hermanos? Literalmente, ¿saben lo que significa? Sin vino. Es decir, sobrio en el sentido de que sea equilibrado, de que sea moderado, de que no sea guiado por excesos. ¿Ustedes han visto a una persona borracha alguna vez? Estoy seguro que sí. ¿Y qué es lo que una persona borracha no tiene y qué es lo que le falta? Le falta equilibrio, mis hermanos. Le falta moderación. Es decir, está guiado por el exceso del alcohol y si tú lo ves caminar, mis hermanos, el equilibrio es algo que carece. No hay moderación, no hay equilibrio. Y mis hermanos, eso es lo que significa aquí que el anciano tiene que ser sobrio en ese sentido. Fíjense que en cierta manera también esto se aplicará a los diáconos. Pero tienen que ser equilibrados. Tienen que ser moderados, tienen que tener un balance, tienen que tener la cabeza clara, mis hermanos. Porque ¿saben por qué? Muchas veces en el ministerio, en el servicio, hay ocasiones que empiezas a notar que desde las puntas de los dedos de los pies se enciende una llama que empieza a subir por las piernas, pasa por el estómago y de repente sale como un vapor por la nariz y uno llega a decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Y está dispuesto a cortar cabezas ya. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que a veces la sobriedad aparece. Y que uno se da cuenta de que tiene que ser moderado y equilibrado porque hay muchas cosas en juego. Aun y cuando te digan que se debe actuar más rápido, aun y cuando algunos piensen que no se actúa, aun y cuando os digan que no se hace nada, a veces se tiene que ser moderado y decir, hay muchos sobre la mesa y muchos pueden ser dañados si se actúa de manera rápida, sin equilibrio y sin moderación. Por tanto, debe haber sobriedad en el anciano pastor. Y ha de haber más cosas, fíjense, sigan en el versículo 2. Prudente. ¿Qué significa aquí la idea de prudencia? Significa alguien literalmente que no es frívolo. Fíjense, Miguel Núñez, hablando de este tema, dice que no sea visto como un payaso. Mis hermanos, ya tenemos suficientes payasos en este mundo. Pero una de las cosas que no puede estar en el pastor es que sea visto como alguien frívolo, como alguien que no tiene profundidad en nada. Tiene que haber profundidad crítica y de pensamiento en aquella persona que está ahí delante. Y eso está muy ligado con lo otro, decoroso. ¿Qué es la idea de decoroso aquí, mis hermanos? Es decir, alguien que es respetable. Alguien que en cierta manera es una persona disciplinada, que cumple con sus responsabilidades, que no pierde el tiempo. ¿Saben? Recuerdo que en el seminario teníamos un compañero, que ese compañero yo no sé lo que hacía. Pero es que siempre se liaba con las 1001 cosas. Y llegó el momento de que tenía que hacer su tesis, mis hermanos. Y esa tesis no salía. Y se liaba con lo que fuese. Y venía y te hablaba y te explicaba, eso es lo que dice Pablo a Timoteo, esas fábulas de viejas que no sabes de lo que estaba hablando. Y un día estaba hablando con el director del seminario y estábamos allí y le estaba explicando las historias de su tesis, por qué se retrasaba. Y va al director del seminario y le dije, oye, es que tú solo haces que perder el tiempo, es que eres un vago. Así se lo dijo, clarísimo. Claro, nos quedamos todos así, dice, vamos a mirar nuestras tesis a ver cómo van. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que fue duro. Pero es la idea, mis hermanos, de una persona que es disciplinada y que no pierde el tiempo en ese sentido, que sabe lo que está trabajando, lo que está haciendo y que existe en cierta manera ese respeto, mis hermanos, hacia él y hacia lo que hace.
que es hospedador, fíjense, hospedador, es decir, que las puertas de su casa en cierta manera están abiertas, que han podido venir jóvenes, que han podido venir matrimonios, que han podido venir familias a tomar café, es decir, que no es un búnker cerrado, que nadie es capaz de entrar en la casa del anciano pastor porque saber qué es lo que hay ahí dentro. Bueno, fíjense que es abierto, mis hermanos, y después fíjense, apto para enseñar. Eso es esencial, eso es una característica, mis hermanos, esencial y cualidad en el pastor esencial. ¿Por qué? Porque si recuerdan cuando vimos Hechos, la centralidad de la función del anciano pastor, ¿qué es? Es el ministerio de la palabra, es explicar y predicar todo el consejo de Dios, porque el rebaño se forma, se nutre, se protege, se vela con lo que es la vara y el cayado de la palabra de Dios. Por lo tanto, el pastor no solamente tiene que saber de la palabra de Dios, sino que tiene que ser capaz de poder exponerla y explicarla de cierta manera que pueda ser comprensible. Ahora bien, aquí hay algo importante. Debemos saber que en el grupo de ancianos, y eso lo hemos dicho varias veces, había aquellos que quizá no estaban dedicados a la enseñanza de la palabra. Fíjense en el capítulo 5 de Timoteo y el versículo 17. 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y ahora fíjense, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Saben cuánto mayormente? Se ve que había un grupo dedicado precisamente a la enseñanza y a la predicación de la palabra. Pero todo y así, una de las cualificaciones, mis hermanos, de ancianos pastores es que tiene que ser apto para enseñar, saber de la Escritura y saber comunicar esta palabra. Esa es la razón por la cual el pastor no puede ser frívolo. Esa es la razón por la cual tiene que haber profundidad en él. Esa es la razón por la cual no puede perder el tiempo y tiene que ser disciplinado, porque lo que se tiene entre las manos, mis hermanos, no es cualquier cosa. Lo que se tiene entre las manos no es el Quijote, no es la Ilíada, es la Santa Escritura, toda ella inspirada por Dios. Y esto es una perla preciosa que no puede ser entregada de cualquier manera. Por eso, mis hermanos, esas cualificaciones son esenciales. Fíjense ahora en el versículo 3. Esta es comprensible. No dado al vino. Bueno, no quiere decir que el pastor no se pueda tomar una copita. ¿Eh? Una copita, Pablo dice que va bien para el estómago. No dice lo grande que es la copa. ¿Eh? Pero dice que va bien para el estómago. Pero fíjense que es la idea, no dado al vino. ¿A qué, mis hermanos? Es que no sea un borracho. Que no sea, mis hermanos, guiado por lo que es el exceso de vino. Porque si esto es así, ¿qué sucede? Fíjense, mis hermanos, cuando es guiado por el exceso del vino, ¿qué es lo que se perdería entonces? El equilibrio, la moderación, la sobriedad. Cuando se pierde la sobriedad, se pierde muchas veces la prudencia, mis hermanos. Fíjense, es algo que va una cosa detrás de otra. No dado al vino. Y ahora fíjense en el versículo 3. La Reina Valera lo traduce de una manera un tanto extraña aquí. Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La Reina Valera lo traduce un poco extraño. La Biblia de las Américas es más cercana al original. Fíjense, la Biblia de las Américas lo traduce así. No dado al vino, no pendenciero, sino amable. No contencioso, no avaricioso. Es decir, es más cercano al original. ¿Por qué? Porque Pablo está estableciendo un contraste en este versículo. Literalmente Pablo está diciendo, no dado al vino, no contencioso, sino amable. Es decir, no tiene que ser contencioso, sino amable y pacificador. Y no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no tiene que ser contencioso, no tiene que producir contiendas lo que es el anciano pastor. Mis hermanos, las contiendas ya hay muchas y de manera suficiente. Es decir, no tiene que ser contencioso y contribuir a ello, sino todo lo contrario. Tiene que ser amable, pacificador, poner bálsamo en esas contiendas. ¿Saben? Cuando estaba leyendo, mis hermanos, para este mensaje me encontré algo que es sorprendente. Me dio un descanso
Dice que las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice bienaventurados los reconciliadores, porque mis hermanos, hay a veces que la reconciliación es francamente difícil. Hay tantas cosas del pasado. La bola se ha hecho tan grande, la madeja de hilos está tan liada que desenvolver eso para reconciliar es francamente difícil. Y no es contribuir a más, sino pacificar el asunto. Que no sea de ganancias deshonestas. Fíjense, mis hermanos, qué quiere decir esto. Es decir, la motivación del pastor para servir, del anciano pastor, ¿saben? No puede ser, y para los diáconos es lo mismo. Fíjense en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, fíjense cómo se repite, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, tanto el pastor, mis hermanos, como los diáconos, en esta iglesia no, en otras sí, ¿ya? Pero mis hermanos, no tiene que ser el deseo del pastor servir por el dinero. Es decir, que si no hay aumento de sueldo, yo me planto, no sirvo. Esa no tiene que ser la motivación. Y tampoco tiene que ser la motivación el acumular dinero ni empezar a pedir tarjetas de crédito del rebaño, mis hermanos. No, tiene que buscarse a alguien que sirve porque, como dice el apóstol Pablo, necesidad me es impuesta y ay de mí si no predico el evangelio de Cristo Jesús. Ay de mí si no sirvo al rebaño sobre el cual Dios me ha puesto. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que estas cualificaciones personales son las cualificaciones de carácter personal que la Biblia establece para todo anciano pastor. Y no debes, congregación, y no sé si me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero bueno, aquí yo no soy el importante, no debes cerrar los ojos a ellas. No debes cerrar los ojos a las cualificaciones de carácter personal que Dios ha establecido para aquellos que Él va a querer que sean sus siervos para servir a la esposa de Cristo Jesús. Cualificaciones de carácter personal, pero fíjense el tercer grupo, cualificaciones de vida familiar. La vida familiar también es importante. Fíjense ahora a partir del versículo 4. Aparte de todo esto que se ha dicho, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Fíjense que cuando vamos a Tito, mis hermanos, Tito capítulo 1, versículo 6, añade algo que Timoteo no añade en relación a los hijos. Tito dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y algunos han interpretado aquí que el pastor tiene que tener, para ser pastor, el anciano, hijos creyentes. Bueno, la verdad es que le están pidiendo algo al pastor que el pastor es incapaz de hacer. Porque aquel que hace creyentes, aquel que hace hijos de Dios es Dios mismo. Esa es la obra de Dios. Y el anciano pastor tiene la responsabilidad de orar por sus hijos, de enseñar la palabra de Dios, pero no de pedirle que haga algo que no puede hacer. Porque cuando vamos a Timoteo, si se dan cuenta, Timoteo no dice nada de hijos creyentes. Fíjense el versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos ¿en qué? En sujeción con toda honestidad. Lo que Timoteo dice es que el anciano gobierne bien su casa, administre bien su casa, eduque y tenga a sus hijos, no desperdigados por ahí, sino en sujeción y obediencia honestamente. Acuérdense que la idea de casa, mis hermanos, acuérdense del yogur griego, ¿se acuerdan? Era la palabra oikos. Y el oikos básicamente era aquella casa grecorromana que era administrada ¿por quién? Por el Señor. Y aquel que administraba la casa era el oikónomos, el mayordomo. ¿Se acuerdan del mayordomo infiel en Lucas 16? Que administra los bienes de su Señor. Por tanto, fíjense que aquí en cierta manera, mis hermanos, está diciendo que el anciano sea capaz de gobernar, administrar bien su casa como señor de su casa. Que sea capaz de tener a sus hijos, mis hermanos, en sujeción, en obediencia a él y no de cualquier manera. Es por eso que los niños que tienen más presión muchas veces en las congregaciones, ¿saben quién son? Los hijos de los pastores y de los ancianos. Porque siempre se les mira diciendo, oye, que tú eres el hijo del pastor, ¿eh? Y está bien mirarlos, pero mis hermanos, una palabra de consejo.
piensen que los hijos de sus pastores son pecadores y necesitan de la gracia de Dios. Necesitan de que Dios toque sus vidas para arrepentimiento y que lleven su vida en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús para salvación, porque no nacen, se lo aseguro, no nacen con un halo en la cabeza. Ya se lo digo, no nacen así. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí se está diciendo que gobierne bien su casa y la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué esa cualificación para el anciano pastor? Y el por qué es el versículo 5. Fíjense, mis hermanos, que es claro el versículo 5. Es un versículo de paréntesis, pero que nos dice por qué es necesario que gobierne bien su casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es fundamental, mis hermanos, cómo cuidará la iglesia de Dios. ¿Y qué es la iglesia de Dios? ¿Se acuerdan del primer mensaje? Fíjense en el versículo 15 de este mismo capítulo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia de Dios, mis hermanos? Es la casa misma de Dios. No solamente la casa donde Dios mora, sino que es la casa que debe ser administrada como Dios manda, administrada como Dios quiere, administrada como lo que es la voluntad del propietario de esta casa, que es Dios. Y aquellos que han sido puestos para la administración son precisamente los ancianos pastores. Y para gobernar la casa grande del Señor tienen que saber gobernar primeramente la casita pequeña de su hogar. Es la idea, mis hermanos, de sobre poco has sido fiel. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Sobre mucho te pondré. Y la cuestión es, ¿cómo se sabe si se gobierna bien el pastor su casa? Bueno, si es hospedador, en cierta manera la casa estará abierta. No hay nada que esconder y verán que no hay nada ahí extraño. Si ven a sus hijos, verán si sus hijos están en sujeción o no. Eso no quiere decir que no hayan cosas. Siempre se me recuerda a mí aquí, mis hermanos, que corría por debajo de los bancos de la iglesia. Siempre se me recuerda. Es que Rubén, corrías por debajo de los bancos de la iglesia. Qué bueno, ahora ya no puedo. Pero fíjense, mis hermanos, que no es la idea de que no hagan cosas que no tienen que hacer, pero ver que existe precisamente esa obediencia y esa sujeción. ¿Saben? Yo no sé si es verdad, pero escuché que una iglesia contrató a un detective privado para ver la vida familiar de su pastor. No sé si es verdad, lo escuché, no sé si es verdad. Mis hermanos, gástense el dinero en otra cosa, ¿vale? Y no en detectives privados, porque, mis hermanos, la casa estará abierta, mi hijo está aquí, mi esposa está aquí y nos pueden ver, ¿ya? Por tanto, fíjense, mis hermanos, que es esencial en ese sentido. Debe considerarse la vida familiar del pastor. El pastor no puede ser negligente en cómo gobierna su familia para no ser negligente en cómo gobierna su casa. Por eso la última cualificación en el versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Saben? Ese versículo aquí siempre me daba dolores de cabeza. ¿Por qué está el versículo de no un neófito justamente aquí? Pero está en el lugar que tiene que estar, porque venimos, mis hermanos, del gobierno de la casa para cuidar y gobernar la casa de Dios, y uno que es un neófito en la fe no puede estar en ese gobierno de la casa de Dios. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, por el conocimiento de su palabra, mis hermanos, pero dos, Pablo lo dice, para que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Mis hermanos, las posiciones de liderazgo, las posiciones públicas, las posiciones donde te dan una cierta autoridad y gobierno son posiciones que la línea con el orgullo es bien fina. Y aquel que pecó de orgullo al inicio de todas las cosas utiliza el orgullo en gran manera para hacer caer muchas veces a los que están delante y hacer caer así al rebaño que están guiando. Por eso, mis hermanos, una cualificación esencial es que no sea un neófito. Y la última cualificación, el último set de cualificaciones, es la cualificación de la vida pública. Mis hermanos, si un buen testimonio tenía que venir dado por dos testigos, tenemos el testigo de la vida personal del pastor y ahora el testigo de ¿quién?
el testigo de los que están fuera. Piensa ahora el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, el testimonio de los de afuera en relación a los ancianos pastores es de suma importancia, para que no caiga en descrédito, para que no pueda ser considerado que no es irreprensible, porque en cierta manera, mis hermanos, los ancianos pastores son la cara visible, ¿saben de qué? La cara visible de la iglesia, de la congregación local. Y si alguien considera que el anciano pastor tiene mal testimonio por los de afuera, les aseguro que no pisará la iglesia en ningún momento. Imagínense, mis hermanos, que tuviese mal testimonio con los vecinos, que gracias a Dios tenemos un buen testimonio, ¿ya? Tanto con el señor Chauma, con el vecino de aquí, he estado en su casa, hemos hablado, ningún problema. Pero ahora imagínense que hubiese un mal testimonio, que pensasen, mis hermanos, de que el pastor que tenéis es un pinta, ¿ya? Ya les digo yo, mis hermanos, que la visión que tendrían de la iglesia será una visión totalmente distinta. Y no la han pisado todavía, ¿no? Pero seguro que entonces no la pisarían, mis hermanos, en ningún momento. Fíjense que el testimonio de afuera es tan importante como el de adentro. Y mis hermanos, para cerrar este punto de lo que son las cualificaciones de los ancianos, estas son las cualificaciones que nos da la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y esta regla de fe y conducta nos ha dejado las cualificaciones para los ancianos pastores. Ya les he dicho que no es un mensaje muy emocionante hoy ir a través de cualificaciones, pero es esencial para la vida de la iglesia, mis hermanos, porque ¿saben qué? De opiniones de cómo tiene que ser un pastor y lo que el pastor tiene que hacer, hay tantas opiniones como miembros hay en el cuerpo de Cristo. Pero ¿saben lo que es lo importante? Es que ninguna de esas opiniones es prioritaria. La primera opinión que vale y cuenta es la opinión de la palabra misma de Dios. Y si creemos que esta palabra es el juez último de toda contienda, como dice nuestra confesión, entonces, mis hermanos, es Él ya quien pone el punto final en las cualificaciones de los siervos llamados a servir al rebaño. Iglesia, estas cualificaciones son las que tienes que buscar en tus ancianos pastores. Las cualificaciones de carácter de vida personal, las cualificaciones de la vida familiar, las cualificaciones del testimonio público y el deseo pastoral que haya en ellos. ¿Saben? Cuando prediqué el mensaje de los ancianos, después un hermano me dijo: Rubén, después de ese mensaje nadie va a querer ser anciano en esta iglesia. Y yo le dije: pues espérate a las cualificaciones. ¿Ya? Espérate a las cualificaciones. Pero esto, mis hermanos, nos da a entender algo, de que nadie es competente para esto. Por eso es tan importante 2 Corintios 3. ¿Quién es competente para esto? Nadie, pero es Dios quien hace a sus ministros competentes de un nuevo pacto. No un pacto de la letra, porque la letra mata, sino el pacto del Espíritu, porque el Espíritu justifica y da vida, mis hermanos. Por tanto, es por la pura gracia de Dios. Pero esas cualificaciones deben ser consideradas. Y ahora pasamos a las cualificaciones de los diáconos. Las cualificaciones que la congregación debe buscar en los diáconos. Y no voy a repetir las que ya he mencionado. Pero aquí hay dos preguntas a hacer. Primero, ¿cómo se determinan las cualificaciones de los diáconos? Y se determinan que los diáconos deben ser probados para poder servir. Fíjense que eso está claro en el versículo 10, mis hermanos. Fíjense, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Fíjense, mis hermanos, Pablo está diciendo que los diáconos para servir tienen que ser ¿qué? Primero probados. Y Pablo no está dando una opción aquí. Pablo está usando dos imperativos. Literalmente está diciendo, y estos también sean probados primero. Y entonces ejerzan, sirvan en el diaconado si son irreprensibles. La prueba de los diáconos no es una opción para la iglesia. La iglesia no tiene el privilegio de no probar a sus diáconos. La iglesia no puede no probar a sus diáconos. Debe probar a aquellos que ejercerán el diaconado.
Y fíjense que esto es de suma importancia porque nos determina entonces que no todos podrán servir como diáconos. Existe la extraña visión de que como diácono significa servidor, pues si sirves en la iglesia ya eres diácono, y eso no es así. Diácono es un oficio determinado del orden de iglesia y solamente estarán cualificados aquellos que pasen precisamente por estas listas. Todo creyente puede y debe servir en su iglesia local, porque todo creyente le han sido dados dones para la edificación de la iglesia, dones para el bien común de sus hermanos, pero no todos los que sirven podrán servir como diáconos. Para eso deben ser probados. Y fíjense, mis hermanos, lo curioso, fíjense el versículo 10. Y estos también sean sometidos a pruebas. ¿Se dan cuenta de ese también? ¿Qué hace ese también ahí? Ese también está diciendo, los diáconos tienen también que ser probados como otro grupo también ha sido probado. ¿Y qué otro grupo tiene que ser probado? Bueno, solo tenemos uno, los ancianos pastores. Los ancianos pastores también tienen que ser sometidos a prueba. Pero ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso es por qué no lo dice de manera específica cuando da las cualidades de los ancianos. ¿Por qué lo dice de manera específica con los diáconos y la prueba a los ancianos se reduce solamente a un también? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque piensen en lo que eran los diáconos. Los diáconos eran esos ministros de misericordia. Los diáconos, mis hermanos, es aquel oficio tan importante para la vida diaria de la iglesia. Es el oficio que sirve las necesidades diarias en la iglesia, que sirve la administración diaria de la vida de la iglesia. Es el oficio que está implicado de manera profunda en la vida diaria de la congregación local. Por tanto, un diácono que no debería estar allí puede dañar seriamente la vida diaria de la iglesia. Un diácono pasado por estos filtros y que sirve irreprensiblemente es una bendición para la vida de la iglesia. Pero uno que está y no debería estar, mis hermanos, déjenme que les diga, de que la iglesia puede arrastrar años de dolor y de una profunda herida por alguien que no debería haber estado ahí. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que deben ser probados por esto. La cosa es seria aquí, no es cualquier cosa. Y la cuestión es qué debe probarse de los diáconos. Fíjense lo que dice el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Literalmente dice, y entonces ejerzan el diaconado ya que son irreprensibles, o siendo irreprensibles. Es decir, los has probado y sabes que pueden servir irreprensiblemente. ¿Pero qué se prueba de ellos? ¿Se prueba, mis hermanos, que ejerzan bien su servicio? Bueno, esto es importante. Evidentemente tienen que saber ejercer el servicio. Si alguien tiene que administrar las cuentas de la iglesia, vale más que sepa de matemáticas, porque si no sabe de matemáticas, dejémoslo. Si alguien tiene que ser diácono para alabanza, vale más que sepa de música, porque si no, si sabe tanta música como yo, mal van a sonar las cosas, mis hermanos. Que sirvan bien tiene que probarse, pero no es lo prioritario. ¿Saben, mis hermanos, lo que tiene que probarse prioritariamente? La palabra irresistible lo dice. Lo que tiene que probarse del diácono son las características del carácter moral que aquí Pablo está estableciendo. Pruebe que tenga esas características y si entonces las tiene, entonces que sirva siendo irreprensible. Y fíjense cuáles son esas características. Fíjense, mis hermanos, las que hemos dicho ya no las repetiremos. Pero fíjense los versículos 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. La idea de honestos aquí es la idea de lo que dice Hechos 6:3, es decir, que tengan buena reputación. Es decir, los diáconos tienen que tener buena reputación tanto en la congregación como fuera de la congregación. Es decir, si hay alguien cuya reputación dices, uy, cuidado porque ahí puede haber problemas. Si hay alguien cuya reputación de afuera te dice, uy, cuidado, eso descalifica para el diaconado. Fíjense, sin doblez. Versículo 8. Y eso se refiere a la palabra. Es decir, que haya sinceridad. Que sepas que no te están diciendo una cosa por delante, pero que por las espaldas saben que se está diciendo otra cosa.
Debe haber confianza, mis hermanos, en lo que es el trabajo de las diaconías. Después fíjense, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden bien el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es esto, mis hermanos? Es básicamente que estas cualidades son el ejercicio del misterio de la fe, es decir, de ese evangelio, mis hermanos, que nos ha sido dado. Porque el ministerio de los diáconos es ministrar el evangelio en la vida diaria de la iglesia. Y fíjense, sé que oyendo a través de todas estas es un tanto, pero fíjense, vamos a seguir avanzando un poquito. Y fíjense ahora en el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí es donde viene el debate. ¿Saben por qué? Porque el debate, mis hermanos, aquí se abre de si este versículo 11 tiene que ver con las mujeres ejerciendo en el diaconado o se refiere a las mujeres de los diáconos que los acompañaban. Y el debate está servido, mis hermanos. Y ambas partes tienen sus argumentos lógicos y sólidos. Aquellas que sustentan que es básicamente las mujeres que acompañaban a los diáconos, determinan que en el versículo 11 aparece sus mujeres. Ahora bien, la palabra sus no aparece en el original. Literalmente está diciendo asimismo las mujeres. Por tanto, podría interpretarse como mujeres que ejercen el diaconado, mis hermanos. Ahora bien, no vamos a entrar en ese debate profundo, mis hermanos. Pero fíjense, tengo la convicción bíblica de que lo que es el oficio de anciano, pastor y diácono recae sobre hombros masculinos. Y recae sobre hombros masculinos, mis hermanos, por varias razones. Y bien, no las voy a explicar todas, pero básicamente viene del orden y gobierno establecido en la Trinidad, que se refleja en el orden, gobierno y autoridad establecido entre el matrimonio, esposo y esposa, cabeza y ayuda idónea, que es reflejado en el matrimonio de Cristo con su iglesia. Por tanto, tengo la convicción bíblica de que lo que es anciano, pastor y obispo recae sobre hombros masculinos. Ahora bien, el diaconado, mis hermanos, fíjense que creo que las mujeres pueden servir en el diaconado sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Y no es tanto de si aquí aparece el sus o no. Fíjense lo que está diciendo el versículo 12, y eso es importante. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo mismo que han dicho de los ancianos, ¿se dan cuenta? Pero hay algo, mis hermanos, que no aparece aquí. En los ancianos ha dicho que gobiernen bien su casa, ¿para qué? Porque si no gobiernan bien su casa, ¿cómo van a cuidar de la casa de la iglesia de Dios? Es decir, el cuidado de la casa de los ancianos para gobernar la iglesia de Cristo. Eso no aparece en los diáconos. Que gobiernen, que cuiden su casa, pero no se dice para cuidar y gobernar la iglesia de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿y por qué eso es así? Porque la función del oficio de diácono no tiene, mis hermanos, una función de gobierno sobre lo que es el rebaño. Eso recae sobre los ancianos pastores. No tiene una función de autoridad y de gobierno con la exposición y la centralidad de la palabra de Dios. Eso recae, mis hermanos, sobre lo que son los ancianos pastores. Por eso veo que no hay ningún problema en que las mujeres, mis hermanos, puedan ejercer lo que es el diaconado. Y tenemos, por ejemplo, en Romanos 16:1, aunque hay debate también ahí, que Febe es descrita como un diácono. Y ahí hay el debate de si era un siervo general o qué, pero es curioso que Pablo la defina de una manera que el resto de mujeres que aparecen en Romanos 16 no son descritas de esta manera. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que, en cierta manera, esas cualidades son las que deben ser probadas en los diáconos. Tristemente, la Biblia no nos dice en cómo probarlos. Y ahí en las iglesias, mis hermanos, algunos lo que tienen son un cuestionario para la iglesia para que evalúe a sus diáconos, basados en estas cualificaciones. Otros someten a los diáconos a una serie de preguntas. Sea como sea, mis hermanos, queda bajo la supervisión de los obispos que supervisan la iglesia. La congregación tiene un papel activo en la elección de sus diáconos, mis hermanos, pero sea como sea, mis hermanos, esas cualificaciones deben ser probadas. Y saben, vale más a tiempo, mis hermanos,
ver que una persona quizá no es para el diaconado y decir no a tiempo y que sirva, pero no como diácono, que a tener que sufrir daños por largo tiempo en una congregación. Quizá alguien dirá, bueno, ¿y qué ganamos entonces siendo diáconos? Bueno, fíjense cómo acaban mis hermanos el versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo empieza Pablo, animando al obispado. Fíjense cómo termina Pablo, animando al diaconado. Ganan un grado honroso, mis hermanos. Los diáconos en la iglesia, en la congregación local son importantes. Tiene que valorarse el trabajo y el oficio de lo que están haciendo. Pero fíjense esa confianza en la fe en Cristo Jesús. El servicio del diaconado, ¿saben? Es un servicio santificador en la vida del diácono. Crecen en esa fe del Evangelio para ministrar esa fe del Evangelio, mis hermanos, a la congregación. Por tanto, con todo esto y con todas estas cualificaciones en mente, mis hermanos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer de manera práctica? ¿Saben qué, mis hermanos? Debemos como iglesia tener el gobierno bíblico que la Biblia nos determina, ancianos, diáconos. Debemos tener ese gobierno bíblico porque de él, mis hermanos, depende la conducta que Dios determina en su casa, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero no solamente debemos tener ese gobierno bíblico, sino que debemos tener el gobierno bíblico cualificado que Dios ha determinado en su palabra. Y esas cualificaciones, mis hermanos, debemos verlas, buscarlas, anhelarlas y orar en aquellos que serán ancianos, pastores y diáconos de esta iglesia. Y para todo anciano, pastor y para todo diácono, mis hermanos, esto implica un acto de autoexamen, de si verdaderamente esas cualificaciones están o no están, de si ese llamado fue o no lo fue, de si estuve allí por otras causas o realmente por esas cualificaciones. Así que, mis hermanos, saben que escogeremos diáconos. Con el tiempo se irán presentando nombres, pero oren por esto. Y oren que seamos sabios, no como nos gustaría o el mundo nos propone, sino como la Biblia establece que sus siervos deben ser.